Nos quedan 2 semanas, nos quedan todavía 2 clases, eje gonadal, nos queda todavía la clase de paratormona y sistema óseo. Entonces creo que estamos alineados. El tema que vamos a desarrollar hoy día, chicos, es cambios hormonales en el embarazo. Objetivos: identificar los cambios hormonales durante el embarazo, identificar los cambios y efectos fisiológicos de las hormonas durante el embarazo, sobre todo a nivel sistémico, y además veremos el contenido temático como los cambios hormonales en el embarazo, los cambios fisiológicos en el embarazo, conclusiones y referencia bibliográfica. A manera de introducción, en general, el embarazo es una condición fisiológica en la mujer muy, muy especial, que va a incluir cambios a nivel de diferentes órganos, que van desde la hipófisis a la tiroides, al páncreas, las glándulas suprarrenales, los ovarios y la placenta. La placenta es una estructura especial que se va formando en el desarrollo del embarazo y que además su rol fisiológico es importante para la unión de la relación fisiológica y endocrina de la unidad fetoplacentaria. Es más, no solamente fetoplacentaria, sino de la unión madre-feto-placentaria, puesto que va a haber componentes que van a ser dados por parte de ciertas estructuras en desarrollo del feto hacia la placenta y de la placenta hacia la madre y viceversa. Elementos básicos como por ejemplo la glucosa que vendría desde la madre hacia el feto atravesando la placenta. Entonces, esos cambios fisiológicos en esta condición especial van a tener un correlato hormonal. Ese correlato hormonal va a ser incluso se va a presentar incluso desde los primeros días de la fecundación. Claro, que si bien es cierto, nosotros no evidenciamos por los cambios que hay, por ejemplo, en la semana 30, en la semana 20 ya de abultamiento abdominal por crecimiento del útero, fisiológicamente sí podrían ser detectables. ¿Qué cambios hormonales se presentan en el embarazo? Como les decía, el embarazo produce grandes cambios al organismo femenino. Y las principales responsables de esos cambios que se presentan en la mujer van a ser las hormonas. Todos estos cambios van a generar un entorno favorable para el equilibrio, primero, del desarrollo del embrión y del feto, y para también el mantenimiento y el sostenimiento fisiológico de la madre para esa conjunción del crecimiento del feto, porque el feto como tal va a ser dependiente casi en su totalidad al inicio de la madre. O sea, va a ser fisiológicamente a expensas de la madre un desarrollo que después va a hacer una correlación entre los dos. Esto es una imagen que tiene que quedar grabado. Tómenle fotografía a esta imagen porque esta imagen es la que nos va a representar los cambios primigenios hormonales. Si nosotros vemos en este gráfico la concentración de hormonas y el tiempo, voy a poner puntero, y el tiempo segmentado en los 3 trimestres, o sea, primer trimestre, segundo, tercer trimestre, vamos a ver casi al inicio, desde el inicio del primer trimestre, y como les digo, incluso desde los primeros días aproximadamente después de la ovulación, si es que hay fecundación, aproximadamente el día 10, el día 12, ya se puede evidenciar cambios fisiológicos como consecuencia de la presencia de estas células que no son sino células que han proliferado a partir del huevo cigoto. Entonces, la primera hormona que se va a disparar va a ser la gonadotrofina coriónica humana. Esta gonadotrofina coriónica humana, representada en este esquema, y acá nos dice la fuente, va a ser formado por los trofoblastos. Los trofoblastos van a ser las células que van a generar esa condición para formar el sincitio trofoblasto y el citotrofoblasto, que después se va a complementar, o mejor dicho, después se va a consolidar como lo que sería la placenta. Esos primeros trofoblastos que van a formar las redes vasculares, que van a formar la angiogénesis, que van a hacer la proliferación celular para que se forme la placenta, esos incipientes trofoblastos van a ser responsables de la formación de la gonadotrofina coriónica. Y esto es importante porque esta hormona va a ser responsable de sostener en el tiempo el cuerpo lúteo. Recuerden que el cuerpo lúteo es aquel que se va a formar, es lo que queda del folículo después de la ovulación. Ese cuerpo lúteo finalmente va a tener un tiempo de vida más o menos de 1 a 2 semanas en ese rango.
Entonces, la actividad de ese cuerpo lúteo todavía es vigente en tanto y en cuanto mantiene su maquinaria enzimática. Y una vez que agote esa maquinaria enzimática, por mecanismos de apoptosis celular, van a ir degenerando y van a ir muriendo. Pero esto no va a ocurrir si es que acaso hay fecundación, porque la fecundación va a hacer de que se forme esta hormona, la gonadotrofina coriónica humana, a partir de los trofoblastos. ¿Y por qué es importante esto? Porque la función del cuerpo lúteo es básicamente la producción de progesterona. La función o la actividad de la progesterona es condicionar el endometrio para que se presente una adecuada implantación en el útero y además un adecuado desarrollo. Entonces hay una armonía sincrónica en la presencia de estas hormonas. La primera, la gonadotrofina coriónica, es la que va a alcanzar un desarrollo notable, puesto que el primer trimestre, sobre todo hasta la mitad del primer trimestre, no se consolida la formación de la placenta. No exenta a ello, va a estar la progesterona y los estrógenos. Habíamos dicho de que la progesterona, si bien es cierto, va a jugar papel importante en el ciclo menstrual, estimulado por los estrógenos. La progesterona inicialmente se va a formar a partir de las células que están en el ovario. Pero cuando estas células dejan de proliferar o dejan de producir progesterona, la progesterona va a ser formada por el cuerpo lúteo. En buena cuenta va a haber un crecimiento sostenido de la progesterona a expensas de los estrógenos. Entonces, la más representativa de estas tres hormonas va a ser la gonadotrofina coriónica, porque este va a tener un crecimiento rapidísimo. En tanto se va formando la placenta, se da ese crecimiento. En el segundo trimestre, la relación de esas hormonas ya va a ser como que de sustitución. Mientras que la placenta está consolidándose, la placenta va asumiendo la producción de las tres hormonas que mencionamos, de la gonadotrofina coriónica humana, de la progesterona y de los estrógenos. Y paulatinamente, las células ováricas están perdiendo esa capacidad de producirla, de tal manera que en el tercer trimestre la placenta es la que fundamentalmente va a ser responsable de la producción de estas tres hormonas. Pero otro detalle importante, si vemos el gráfico, en el segundo trimestre la gonadotrofina coriónica ya llegó a su pico máximo a la mitad del primer trimestre. Se mantiene sostenidamente como una meseta hasta finalizar el primer trimestre, y en el segundo trimestre empieza una caída sostenida y que se mantiene en el tiempo hasta en el tercer trimestre. Si bien es cierto, los estrógenos y la progesterona coadyuvaban a ese mantenimiento, en realidad las líneas de actividad fisiológica de estas dos hormonas va a ser al inicio paralela y después va a ser continuo de las mismas, porque estas dos van a estar en estrecha relación y van a crecer sostenidamente. Como les decía, el papel de la progesterona es condicionar un adecuado desarrollo de la placenta. Ese adecuado desarrollo de la placenta eh, está en relación al adecuado mantenimiento del endometrio uterino. Y el estrógeno está en correlación a ello. Entonces, lo que les digo, fisiológicamente, se expresa gráficamente acá. Repetimos, en el primer trimestre hay un desarrollo notable de la gonadotrofina coriónica humana y paulatinamente la progesterona y los estrógenos. La progesterona, inicialmente producida como consecuencia del mantenimiento de la maquinaria enzimática del cuerpo lúteo. Esta progesterona va a mantenerse por un tiempo dado hasta en tanto se vaya formando los elementos básicos de la placenta. Una vez que se forman esos elementos básicos, esto va a retardar un poco el crecimiento de la progesterona en el segundo trimestre, de tal manera que en el tercero, ya cuando la placenta esté establecida, esta va a incrementarse notablemente conjuntamente con los estrógenos. Muy bien, entonces vayamos a ver algunos detalles de qué hormonas se van a incrementar. Por ejemplo, la hormona de crecimiento inicialmente sin cambio, la LH y FSH, porque estos mantienen el ciclo menstrual y ya no es necesario cuando hay gestación, estas bajan su concentración a niveles basales. La ACTH sin cambios considerables. La TSH, la hormona estimulante de tiroides, llega a un mínimo durante el primer trimestre, luego se estabiliza. Y la prolactina es la que se eleva notablemente, la prolactina se eleva notablemente. Recuerden, la prolactina va a ser una hormona que va a tener una regulación a predominio inhibitoria, porque la prolactina es la única hormona
que se va a regular tratando de bloquearla porque su producción es constante. Y el gráfico nos lo dice así, mire. Si vemos el gráfico también, primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. Antes del embarazo, la condición de la reproducción, el juego en el ciclo menstrual de LH y FSH, el pico de LH determina la ovulación y a continuación, después de la fecundación, viene el mantenimiento y descenso, pero primero el descenso de LH y FSH y se mantiene hasta el final del embarazo. Pero hay cambios significativos, como dijimos, de la TSH, por ejemplo. La TSH cae, incrementa un poquito en el primer trimestre, luego cae, de tal manera que en el segundo trimestre se estabiliza y se mantiene estabilizado. La única que va a incrementarse va a ser la prolactina desde el primer trimestre. Las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas, a mencionar, la T3, la T4, la T3 total y la T4 total. La T4 total, igualito. En el gráfico podemos ver lo que va a hacer, aumenta durante el primer trimestre. La T4 total, acá. Si vemos el gráfico, primer trimestre, segundo, tercero. Aumenta durante el primer trimestre. Luego mantiene su meseta y se mantiene estable. La T4 libre, ¿qué pasa? No sufre cambios sobre todo en los 3 trimestres, no sufre cambios. La T3 total, la que está acá, la T3 total, aumenta durante el primer trimestre notablemente y se mantiene ese aumento en el segundo y tercer trimestre, para luego estabilizarse casi al finalizar el embarazo. Y la T3 libre, igual, o sea, la T4 y la T3 libre están estables en el tiempo. Pero recuerden también que el metabolismo basal se va a incrementar. ¿Por qué? Porque ya no solamente es la madre, sino también es el nuevo producto. Y ese metabolismo basal va a ser compensatorio con, sobre todo, las hormonas tiroideas que están almacenadas o guardadas, entre comillas, en esas moléculas transportadoras que habíamos dicho en las clases pasadas. Van a estar adosadas a quienes, a la globulina, a la albúmina, a la globulina transportadora de hormonas tiroideas, a la albúmina y a la prealbúmina. Ese va a ser el almacenamiento temporal, por eso que el T3 total se incrementa, el T4 total se incrementa. A mayor cuantía del T3 total, porque el T3 total dijimos, el T3 específicamente es la que tiene la actividad fisiológica debido a la presencia del receptor que está a nivel intranuclear. La glándula suprarrenal, esto ya lo vimos en la clase pasada, acá lo peculiar sería recordar que esta glándula tiene dos zonas importantes, la corteza y la zona de la médula. La corteza tiene conglomerados celulares, o sea, la zona fascicular, reticular y glomerular. La zona fascicular tiene la condición de producir, mejor dicho, esta zona cortical producen dos hormonas importantes, lo que es el cortisol, y representante de los glucocorticoides, y dijimos que el cortisol va a ser la hormona que va a regular el estrés, y que dentro de los mineralocorticoides vamos a tener la aldosterona. La aldosterona, que fisiológicamente va a ser responsable del equilibrio hidroelectrolítico, puesto que su actividad principal va a estar ubicado a nivel del tercio distal del túbulo contorneado distal del nefrón, y lo que va a hacer es eliminar potasio y retener sodio. ¿Cómo se comportan estas hormonas? En general, estas hormonas se van a incrementar durante todo el periodo del embarazo por la misma condición fisiológica. Se requiere cortisol para afrontar el estrés fisiológico que está teniendo la madre. Se requiere aldosterona para afrontar el desequilibrio hidroelectrolítico. Y se requiere la desoxicorticosterona para también mantener el control fisiológico en el desarrollo del embrión. Y gráficamente esto se puede visualizar. Del mismo modo, la concentración de cortisol, la concentración de la desoxicorticosterona, y el tiempo preembarazo, primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. Si comparamos el crecimiento, la que más se va a incrementar va a ser el cortisol, seguida de la aldosterona. Pero al finalizar el embarazo, la que sí va a tener un crecimiento sostenido va a ser la desoxicorticosterona. Las proteínas placentarias. Las proteínas placentarias eh, van a ser las que van a decirnos cómo va el proceso de la implantación. La primera, dijimos, la proteína, la gonadotrofina coriónica humana,
el lactógeno placentario, la hormona liberadora de corticotropinas. Si nosotros vemos en el tiempo cómo se va a dar, desde los primeros días del primer trimestre, la gonadotrofina coriónica es la que primerito es la que empieza a incrementarse, alcanzando un pico máximo al terminar el primer trimestre y a continuación cae y se mantiene esa caída sostenida hasta el tercer trimestre sin llegar a sus niveles basales. En cambio, el lactógeno placentario es la que una vez iniciada conjuntamente con la gonadotrofina coriónica su crecimiento, se mantiene en el tiempo hasta el último trimestre. La hormona liberadora de corticotropinas es una hormona que se va a producir al finalizar la última etapa del tercer trimestre, específicamente semanas 37, 38, 39, 40, específicamente la 39 y 40, donde se va a incrementar notablemente con un pico máximo. Les decía de que la placenta y el cuerpo lúteo van a tener una armonía en su relación. Acá vamos a ver cómo se va a mantener sostenida el crecimiento de la progesterona y cómo la 17-hidroxiprogesterona, que va a ser como la materia prima, va a tener solamente un crecimiento a nivel del primer trimestre. El primer trimestre crece y luego se mantiene estable a través de una meseta, pero que no desciende a niveles basales. Pero la progesterona sí, desde el primer momento, miren, este primer pico, progesterona producida por el cuerpo lúteo, cae ligeramente y luego se incrementa. ¿Por qué? Porque acá ya se está formando el trofoblasto, ¿no? El trofoblasto, el sincitio trofoblasto, que asume con la producción de progesterona y se mantiene la progesterona en el tiempo. Ahora, ¿qué pasa con los estrógenos placentarios? Tres estrógenos importantes que también van a crecer en el tiempo, el estriol, la estradiol y la estrona, incrementados en el tiempo, pero en orden de crecimiento va a estar el estriol, el estradiol y la estrona. La que más se va a incrementar sostenidamente va a ser el estradiol. El estriol es el que crece desde el primer trimestre. El estradiol, podemos decir, a finales del primer trimestre, y la estrona a partir del segundo trimestre, en ese orden. Los estrógenos, los andrógenos placentarios también. Acá lo que va a crecer es la testosterona. La androstenediona y la dehidroepiandrostenediona, esta de acá, al contrario de la testosterona, es la que va a decaer. Decae durante el embarazo. En cambio, la testosterona aproximadamente se va a incrementar en 10 veces su valor basal antes del embarazo, y la que se va a mantener en el tiempo. ¿Qué más cambia? Producto de estos cambios hormonales que hay cambios en el metabolismo. Uno de esos primeros cambios en el metabolismo va a ser en el metabolismo de los carbohidratos, de tal manera que durante el embarazo se va a observar una hipoglicemia leve en ayunas y una hiperglicemia postprandial y una hiperinsulinemia. Esto de la hiperglicemia e hiperinsulinemia postprandial prolongadas generan supresión de la actividad, está generada por la supresión de la actividad del glucagón. Y ahí también hay una resistencia periférica a la insulina. Entonces, todos estos cambios se presentan básicamente con el fin de mantener el aporte postprandial de la glucosa sostenida al feto, porque ya se concentra en el mantenimiento. La fisiología de la madre se concentra en el mantenimiento de la fisiología del feto o en la producción de la consolidación de la fisiología del feto. Entonces, la actividad de la insulina, ¿qué va a hacer? Aumenta los estrógenos, aumentan los progestágenos, lo que se traduce, por ejemplo, en el aumento del apetito, pero en la disminución del vaciamiento gástrico, un enlentecimiento y una disminución de los depósitos de grasa y una disminución de la glucosa en ayunas. Esta disminución de los depósitos de grasa está relacionado con las adipocitoquinas, básicamente la lectina, la adiponectina, el factor de necrosis tumoral alfa, las interleuquinas, sobre todo la interleuquina 6, la resistina, la apelina, que van a ser reguladas básicamente por la insulina. Entonces, periféricamente va a haber una disminución de la sensibilidad tisular a la insulina, lo cual va a reflejarse en la disposición de glucosa a nivel intracelular. Entonces, acá juegan papel importante entonces la progesterona y los estrógenos, que podrían estar en relación estrecha en la resistencia a la insulina.
Además, se puede visualizar el aumento de ácidos grasos libres por acción de la hormona de crecimiento y esta estimulada por el lactógeno placentario. En un ayuno prolongado, en el embarazo, puede favorecer la aparición de la cetonemia. ¿Por qué? Porque se apela a rutas metabólicas alternas, por ejemplo, al metabolismo de los ácidos grasos, al metabolismo de las proteínas. Como les digo, toda la fisiología de la madre se centra en una disposición adecuada, hormonal, energética para el feto. Entonces, si no hay carbohidratos, se apela al metabolismo de ácidos grasos y proteínas. Pero eso conduce a una aparición de cuerpos cetónicos, la cetonemia. Y hay una mayor concentración entonces de ácidos grasos libres, triglicéridos y colesterol que estarían generando eso. En la resistencia a la insulina, cuando se incrementa la resistencia a la insulina, sumado a factores de deterioro, factores inmunes o factores genéticos, podríamos estar hablando de la diabetes mellitus gestacional. Y esto se podría estar extrapolando con la relación que hay entre la unidad fetoplacentaria. Hay un incremento de la producción del lactógeno placentario humano, hay un incremento del cortisol a nivel del sincitio trofoblasto, hay un incremento de la progesterona y hay un incremento de estrógenos. Las hormonas producidas por la placenta. Algo cortito, no les quiero complicar. Específicamente la placenta esquemáticamente presenta estas estructuras, presenta componentes sanguíneos maternos, tiene un conjunto celulares que se conocen como sincitiotrofoblasto y citotrofoblasto. Y además hay una membrana microvellosa, hay endotelios fetal y hay sangre fetal de la madre al feto. Entonces, estos son los componentes, pero los más activos fisiológicamente son estos dos, el sincitotrofoblasto y el citotrofoblasto. Entonces, hay hormonas en la placenta, como las prostaglandinas, hay proteínas placentarias con actividad biológica, hay aminas biogénicas, hay óxido nitroso, hay opioides endógenos, hay interferón gamma, hay factores de crecimiento y otras citocinas simultáneamente que están ejerciendo efecto fisiológico. Recuerden que cuando el embrión se está desarrollando, requiere, uno, de energía, dos, de condiciones favorables para que esa energía permita un desarrollo adecuado de las células. Desarrollo adecuado. Sin embargo, también hay necesidad de garantizar una reproducción adecuada y controlada de las células. Porque si acaso estas células proliferan como consecuencia del estímulo, por ejemplo, del lactógeno placentario a nivel del trofoblasto, pueden haber patologías en el trofoblásticas, como los hay y que no se logran explicar esto fisiopatológicamente, pero que si nosotros retrocedemos en la explicación del proceso embriológico y en el proceso del desarrollo de las hormonas, podemos encontrar algunas alternativas para ver alteraciones en la producción celular. ¿Qué factores de crecimiento? Necesitamos el factor de crecimiento semejante a la insulina, tipo 2, las endotelinas, el factor de necrosis tumoral, tipo alfa, las interleuquinas, entre otras. Ahora, ¿qué hormonas de la placenta? Hay hormonas derivadas de esteroides, hay hormonas derivadas de proteínas. Las hormonas derivadas de esteroides van a ser la progesterona, los estrógenos y los glucocorticoides. De las hormonas derivadas de proteínas, también hormonas proteínicas, hormonas ováricas, hay hormonas hipofisiarias, hay hormonas hipotalámicas que tienen vínculo estrecho con la madre, o sea, hormonas que modifican a la madre, pero también hay procesos que modifican al feto. Por ejemplo, las hormonas proteínicas, las más saltantes, tenemos la gonotrofina coriónica humana, el atógeno placentario, tenemos las hormonas o el sistema renina, angiotensina, aldosterona, la eritropoyetina. Dentro de las hormonas ováricas también tenemos la actina, la inhibina, la relaxina, la que se producen del parénquima ovárico. Tenemos, por ejemplo, hormonas hipofisiarias como las hormonas gonadotróficas, la hormona de crecimiento humano, pero con sus variantes. Tenemos la prolactina, tenemos también hormonas hipotalámicas que van a tener estrecha relación en la madre, como la vasopresina, la somatostatina, la hormona liberadora de corticotropina, la hormona liberadora de gonadotrofinas, entre otras. Ahora, la placenta también influye sobre el feto. Entonces, se va a hablar de una unidad materna placenta fetal o feto-placentaria materna. Y si nosotros vamos al detalle sobre el metabolismo de los componentes básicos, porque recuerden, cuando vimos la primera clase, vimos de qué naturaleza química son las hormonas.
Y todas van a ser derivadas, si no de aminoácidos, van a ser derivados de proteínas, van a ser derivados de del colesterol, entre otras. Entonces, vamos a ver esa correlación. Por ejemplo, en la madre, en la glándula suprarrenal, el acetato estimula el metabolismo del colesterol y esto forma la pregnenolona y finalmente se forma la dehidroepiandrostenediona sulfato. Esta dehidroepiandrostenediona sulfato va en la placenta a producir estrógenos que también como tal podría ir directamente hacia el compartimiento fetal y que va a ejercer efecto a nivel cerebral. Ahora, también esta dehidroepiandrostenediona va a tener otra fuente, que es a partir de la pregnenolona, producida por el colesterol que viene desde la madre, que se metaboliza parcialmente en la placenta y como tal pasa a la parte del compartimento fetal para ejercer efecto en el cerebro. Igual, tanto el colesterol como la pregnenolona pueden ingresar hacia la placenta como tales. La pregnenolona puede convertirse en progesterona. La progesterona puede estimular a la pregnenolona para que ésta se convierta en dehidroepiandrostenediona. Pero también la progesterona puede seguir dos caminos, hasta tres caminos. El primer camino es producir aloprogesterona a nivel de la placenta y el segundo camino es que la progesterona estimule el desarrollo cerebral y también la progesterona estimule la producción de glucocorticoides. ¿Sí? Entonces, a nivel de la glándula adrenal. Hay una simbiosis en estos tres elementos. Bioquímicamente, ya dijimos, no los voy a complicar con nombrecitos ni fórmulas porque para eso tienen otro curso. Entonces, las vesículas extracelulares generan un tráfico a nivel del desarrollo de la placenta. Todo lo que se produce en la placenta puede entrar al torrente materno y esta estimular a la madre para el condicionamiento fisiológico favorable para el desarrollo del feto. El feto también va a recibir el estímulo del desarrollo de la placenta y de los elementos que produce a través del cordón umbilical y va a mantener el desarrollo embriológico del feto. Y estos cambios hormonales, ¿cómo se manifiestan en cambios fisiológicos? En varios sistemas, en casi todos los sistemas y no en todos. En el sistema endocrino propiamente dicho, en el sistema respiratorio, en el sistema musculoesquelético, en el sistema renal, en el sistema reproductor, en la piel, en el sistema glandular, en el sistema cardiovascular y en el sistema hematológico. Miren, todo ese condicionamiento que da la placenta, todo ese condicionamiento del desarrollo fetal va a reflejarse fisiológicamente en varios componentes estructurales. Primero, durante el embarazo, con el fin de afrontar dicho proceso, se procede la madre a una serie de cambios físicos, como fisiológicos. Eh, la gestante, en realidad, va a manifestar una serie de molestias debido a estos cambios. Uno de esos cambios es el crecimiento del útero con desplazamiento intestinal y con abultamiento del abdomen. Pero este abultamiento del abdomen va a generar una distensión hacia adelante, lo cual va a generar una alteración de la curvatura fisiológica, de la lordosis fisiológica que hay en la columna, lo cual va a generar distensión a nivel a nivel de los ligamentos, a nivel muscular, lo cual se va a manifestar en dolor. Pero vayamos a ver más al detalle esto. Estos cambios gastrointestinales lo que van a generar es un desplazamiento tanto del estómago como del intestino debido al crecimiento del útero. Este desplazamiento puede traer problemas al momento de realizar la exploración física para el diagnóstico de ciertas patologías. Por ejemplo, algo frecuente que nos ha pasado es que las madres gestantes de pronto inician un dolor agudo a nivel periumbilical y que más o menos en el tiempo se va a desplazar hacia la región de la fosa ilíaca derecha con, con problemas de digestión, con problemas de estreñimiento. Entonces, aparentemente solamente es un problema digestivo. Sin embargo, esa condición fisiológica podría estar mimetizando una apendicitis. Eso por un lado. Imaginológicamente a veces no podemos hacer esa disquisición porque hay ciertos criterios imaginológicos para decir si es un proceso de apendicitis, por ejemplo, una mayor hiperemia,
un crecimiento de la mucosa, un tamaño incrementado del diámetro transverso del apéndice, signos de inflamación, presencia de líquido libre periapendicular, son signos que nos apuntan a un apéndice, que lo podemos ver en una paciente sin esta condición fisiológica, o sea, sin un desarrollo fetal. Conforme pasa el tiempo, esto se va haciendo más difícil. Y es de verdad que es un poco difícil poder llegar a estos diagnósticos. Puede producirse pirosis debido al desplazamiento del estómago. Sumado a este desplazamiento va a generar una distensión del esfínter esofágico inferior, básicamente estimulado por la progesterona. La progesterona estaría jugando un papel importante en este proceso. Hay también cambios gastrointestinales que se manifiestan con la aparición de edemas focales a nivel de las encías en las madres gestantes, lo que se conoce como epulis del embarazo, y que se resuelvan espontáneamente después del embarazo, porque una vez que sale el producto, una vez que sale la placenta, todos estos cambios hormonales que se han producido en el desarrollo de las 40 semanas caen abruptamente, así, pum, abruptamente, como de picada. Hay una disminución del tránsito intestinal que facilita mayor absorción de agua y esto también condicionaría una constipación. Y el esfuerzo en poder expulsar las heces podría generar dilatación de vasos que se pueden traducir en hemorroides. Puede haber aparición o exacerbación de hemorroides, esto debido al estreñimiento y aumento de la presión venosa por debajo del útero. ¿Qué más? Como hay un desplazamiento hacia la parte superior del intestino y el estómago, hay un aglomeramiento de esas heces intestinales, lo cual va a disminuir el tono y la motilidad gastrointestinal, condicionando lo que dijimos, el estreñimiento. Por otro lado, va a haber también una disminución del vaciamiento vesicular, de la vesícula biliar, lo cual va a condicionar un emposamiento, si vale el término, o una lentificación de la eliminación de la bilis, que va a generar una especie de movimiento arremolinado por no poder salir, y esto estaría condicionando la formación de cálculos biliares. Y eso es lo que vemos, miren, el intestino está en condiciones normales, acá está el útero, esta es una imagen en corte sagital, y cuando se da el proceso del embarazo y el crecimiento del feto, se genera primero un desplazamiento hacia arriba del intestino y el estómago, y un desplazamiento hacia posterior con aplastamiento del recto, del colon descendente del sigmoides y del recto, ¿no? Que condicionarían con mayor intensidad el estreñimiento. ¿Qué pasa a nivel del sistema respiratorio? Hay una dilatación capilar. ¿Por qué? Porque el diafragma se va a elevar. Entonces, va a haber una disminución del 4 al 5% de la capacidad pulmonar total. Esto va a tener un proceso de compensación. Va a aumentar el diámetro inferior de la caja torácica hasta 6 centímetros, lo cual va a condicionar el aumento del espacio muerto por relajación del músculo liso de las vías de conducción. Entonces, estos cambios pulmonares van a generar un aumento en la capacidad vital, un aumento de la capacidad inspiratoria, una disminución de la reserva respiratoria y una disminución del volumen residual. Sé que todavía no han hecho respiratorio, pero ya vayan familiarizándose con esto de la capacidad vital, del aumento de la capacidad inspiratoria, de la disminución de la reserva inspiratoria. Entonces, ¿qué otros cambios hay? Hay una disminución de la capacidad residual funcional, que es en realidad la suma del volumen residual y la reserva expiratoria. Hay un aumento del volumen tidal, o sea, del volumen de intercambio gaseoso normal, que normalmente es 500 y pasa a 700, entonces la frecuencia respiratoria aumenta. Hay un aumento de volumen minuto. Hay una disminución de la presión parcial de CO2 por hiperventilación. Entonces, eso va a condicionar estados fisiológicos. Esto es un resumen de lo que dijimos. En el embarazo va a haber una disminución de la capacidad pulmonar total, hay un aumento del volumen tidal, hay aumento de la capacidad respiratoria y una disminución del volumen de reserva respiratoria conjuntamente con el volumen residual. Hay una disminución de la capacidad residual funcional y la posición de los diafragmas, o del diafragma, perdón, va a ascender. Entonces, gráficamente esto lo vemos acá en una paciente no embarazada. No voy a entrar en detalles. Miren, una paciente no embarazada y una paciente embarazada.
Como cuando jugamos, ¿cuáles son las, encuentre usted las diferencias? Vamos a encontrar diferencias en los valores. Mientras la capacidad pulmonar total, acá es de 4.200 mililitros, esta va a reducirse a 4.000 mililitros. Y así el volumen tidal más o menos está. Este gráfico representa el volumen tidal, el volumen que intercambiamos cuando respiramos en condiciones normales, más o menos está entre 450 y 500, fijado en 500, pero vamos a ver que en la mujer embarazada este volumen tidal se va a incrementar y al incrementarse va a llegar a valores de 600 mililitros. Uno de los cambios más notables. Entonces hay esos cambios pulmonares en valores y el sistema respiratorio, ¿qué va a tener, influencia de qué va a estar dándose esos cambios? De la progesterona. Por ejemplo, esos cambios de aumentar la capacidad inspiratoria, aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la ventilación por minuto, casi un 50%. Hay un aumento de consumo de oxígeno en 15 al 20%. Está determinado fundamentalmente por la progesterona, lo cual también va a repercutir en la hiperventilación, generando ¿qué cosa? Disminución de la capacidad residual funcional, disminución del volumen residual, disminución del volumen de reserva inspiratoria. Entonces, hay un diferencial del CO2 de la mama y el feto, ¿no? Estos cambios pulmonares generan un aumento del volumen sanguíneo, que más o menos es hasta 50% del volumen plasmático mayor que la masa eritrocitaria. En realidad, el volumen no es porque haya aumentado la sangre, sino porque la proporción de la sangre está cambiando. Hay una disminución de la resistencia vascular periférica y de la resistencia vascular central, o sea, hay shunts arteriovenosos que se producen. Hay aumento 10 veces del nivel de aldosterona. O sea, el cambio que determina estos cambios, progesterona y aldosterona. Hay un aumento de las catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, endógenas por acción inotrópica positiva. Hay un aumento de la frecuencia cardíaca y un aumento del gasto cardíaco. Esto lo van a ver más al detalle cuando se realice el capítulo de cardio. ¿Qué otros cambios cardiovasculares vamos a ver? ¿Qué cambios cardiovasculares? Hay un aumento de riego sanguíneo en la circulación útero-placentaria y eso es lógico por la necesidad y por la condición de desarrollo del feto. Hay una disminución del complex ventricular, o sea, de la distensión ventricular, por aumento del volumen sistólico final y del grosor de la pared de la masa ventricular izquierda. ¿Qué más? Hay cambios en el gasto cardíaco, durante las contracciones y el parto hasta un 50% por aumento de la precarga durante la autotransfusión del lecho venular, más o menos de 300 a 500 mililitros de sangre. En posición supina hay una caída del volumen sistólico y gasto cardíaco asociado a efectos vagales. Hay una disminución de la reserva de la circulación pulmonar para sobrecarga del volumen. Hay un riesgo entonces de edema pulmonar y en algunos casos eso se complica, la presencia de edema pulmonar. ¿Y estos cambios cardiovasculares a qué se deben? A dos condiciones importantes. La primera, a ver, ¿qué pasa con la presión arterial? La presión arterial. La resistencia vascular periférica va a estar alterada por la presencia de la progesterona. ¿Qué hace la progesterona? Lo mismo que hace a nivel de la musculatura lisa en el esfínter esofágico inferior, o sea, produce la relajación a nivel de los músculos lisos, tanto en arterias como en venas. Como produce la relajación, se produce una distensión de los vasos y la presión arterial disminuye. Entonces, disminuye en términos generales, pero tenemos que hacer una disquisición de acuerdo al desarrollo fetal. En la primera mitad hay una disminución de la presión arterial por distensión de los vasos sanguíneos. Y en la segunda mitad hay un incremento de la presión arterial por también injerencia de las hormonas, por contracción y por compensación a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Cambios cardiovasculares entonces van a alterar lo que es la presión arterial, tanto sistólica como diastólica, las que se van a incrementar. En el sistema cardiovascular, les decía que hay un incremento de volumen de sanguíneo, entre comillas, y les dije que no era porque hay mayor sangre, sino porque hay un cambio de la proporción tanto de elementos formes como del plasma. Aparentemente hay un volumen sanguíneo de 45 a 50% incrementado, porque el volumen plasmático
va a alterarse. Cuando este proceso no se da adecuadamente, el volumen plasmático en relación al volumen de las células, a los elementos formes, disminuye la proporción, se genera, entre comillas, una anemia fisiológica dilucional, porque el volumen plasmático se ha incrementado y los elementos formes han decaído. Entonces, hay como que si hubiera una menor cantidad de elementos formes en relación a la presencia del plasma. Entonces, es una anemia, entre comillas, ficticia, problema anemia fisiológica dilucional, pero que en algún momento sí podría jugar un papel fisiológico en la madre, en un proceso de descompensación de la madre. El agua, hay un incremento de agua, más o menos de 6 a 8 litros, y que también estaría condicionando algunos procesos eh, concomitantes, como por ejemplo con la dilatación de los vasos sanguíneos, que podría condicionar liberación de líquido o liberación de agua a los espacios intersticiales y que se puede manifestar con edemas focales en los miembros inferiores o edemas focales en diferentes estructuras del cuerpo, pero es muy frecuente a nivel de los miembros inferiores, que el signo que se observa es que cuando ponemos el dedo, se hunde esa parte, el signo de la fobia. Cambios hematológicos, rapidito. El estado de gestación es un estado hipercoagulable, de alto riesgo de coagulación y trombosis. Tal vez por esto, cuando hay alguna alteración, se producen patologías que en nuestro país probablemente ustedes lo vean cuando sean médicos generales o cuando hagan su serum, fenómenos que están llevando a la muerte a las personas gestantes, que es la preeclampsia y la eclampsia, que como consecuencia de esos cambios hematológicos sumados a otros cambios enzimáticos a nivel hepático, a nivel del vaso, a nivel de los elementos formes, va a haber un estado procoagulante, un estado de protrombosis, un estado que va a condicionar la ruptura incluso de algunos vasos, generando hematomas hepáticos, hematomas encefálicos, que pueden llevar a una complicación severa y muy rápida del paciente o de la paciente, y que incluso la puede llevar a la muerte. Hay que considerar estos cambios, que si bien es cierto son fisiológicos, hay que controlarlos. Hay aumento de niveles de factores de procoagulantes, del 5, del 7, del 8, del 9, del 10 y del 12, o sea, del 5 hasta el 12 y el fibrinógeno. Hay reducción de factores desde el 11 y el 8, que serían los que se reducen en comparación a los otros. Hay una disminución de la actividad fibrinolítica del plasma por inhibición placentaria. Estos cambios hematológicos van a inducir incluso a riesgos de embarazos, o perdón, de desprendimiento de placenta. Este desprendimiento de placenta puede conducir a riesgos de pérdida. Entonces, cuando hay riesgo de desprendimiento de placenta, hay incremento del factor 8, perdón, del factor 13 de procoagulante del sistema de coagulación, del fibrinógeno, de la fibrina, del factor 12, de la fibrinopeptina A, lo cual va a llevar a riesgos de trombosis puerperales. Es por eso que después del parto se tiene que mantener un control más o menos de 48 a 72 horas de la paciente para evitar que esto ocurra. Entonces, en el sistema hematopoyético disminuyen las plaquetas a un 20% por consumo y por hemodilución. Hay factores dependientes de vitamina K, como el fibrinógeno, que se mantiene en 50%. Y sumado a la éstasis venosa, hay un estado hipercoagulable en embarazo, que pueden ser riesgosos en las primeras semanas. En la segunda semana, en 2 semanas preparto y dos semanas postparto, que podrían estar condicionando. Y la preeclampsia y la eclampsia son signos evidentes o son casos evidentes de alteración de estos sistemas. Hay shunts arteriovenosos. Hay una situación a nivel que es del sistema circulatorio y del sistema respiratorio, la relación que hay con el transporte de oxígeno por la hemoglobina, que se traduce en una saturación de la hemoglobina con oxígeno para formar la oximoglobina, y hay una curva de disociación del oxígeno de la hemoglobina, que pueden ocurrir alteraciones de los condicionantes de esta unión y de los condicionantes de la liberación de oxígeno, lo que se conoce como el desplazamiento hacia la izquierda
o el desplazamiento hacia la derecha. En el gráfico, si queremos ver, esto va a depender de la presión parcial de oxígeno para hacer ese desprendimiento. Y en el gráfico es lo normal. Puede haber desplazamiento hacia la izquierda o desplazamiento hacia la derecha. ¿Cuándo hay desplazamiento hacia la izquierda? Cuando incrementa el pH, la condición del medio. Cuando hay disminución de tres condiciones, de la presión parcial de CO2, de la temperatura y de la 2,3-difosfoglicerato. Y lo contrario ocurre cuando hay un desplazamiento hacia la derecha. O sea, si acá ha habido incremento, acá va a haber disminución del pH. Y va a haber incremento de los tres elementos que dijimos, de la presión parcial, del CO2, del incremento de la temperatura y del incremento del 2,3-difosfoglicerato. Esto puede ser pregunta de examen, pero lo van a ver más detalladamente en hemato. En el sistema hematopoyético, ¿qué cosa es lo que repercute? ¿Qué hormonas repercuten? El lactógeno placentario y la progesterona. Como están viendo, la progesterona, además de ser una hormona que condiciona una adecuada implantación y desarrollo del endometrio y posteriormente de la placenta, también puede ser coadyuvante a generar estados patológicos. Fisiológicos, primero de acondicionamiento, y que pueden derivar en estados patológicos. En el sistema hematopoyético se incrementa la masa celular eritrocitaria, más o menos en un 30-33%. Hay un aumento de volumen plasmático que van a ser utilizados en la pérdida por parto. Hay un incremento de la 2,3-difosfoglicerato. Hay un incremento de los polimorfonucleares y de los monocitos. Y hay una disminución, ojo, disminución de los linfocitos eosinófilos y de los basófilos. Cambios renales. ¿Cuáles son los cambios renales? Hay, como consecuencia del crecimiento del útero y del desplazamiento hacia arriba y hacia el lateral de los elementos anatómicos, y si recuerdan ustedes de su anato general, van a recordar que los uréteres discurren casi lateralmente hasta llegar hacia la vejiga. Como hay un crecimiento del útero, esos uréteres pueden estar comprimidos y pueden generar una dilatación de la pelvis, de los cálices, del uréter, incluso desde el primer trimestre. Y como consecuencia de ello, una hidronefrosis que podría manifestarse inicialmente con el crecimiento renal o el aumento de volumen renal de hasta 1,5 centímetros. Hay un aumento de la tasa de filtración glomerular, que más o menos es entre 30 y 50%, además de flujo plasmático renal, y hay una disminución de valores de la uricreatinina hasta un 25% de su valor normal. Y lo que les decía, miren chicos, acá tenemos los uretres. Esto es una placa radiográfica frontal con contraste que nos permite resaltar la presencia de los cálices mayores, menores. Acá está el riñón derecho, el riñón izquierdo. Acá está la pelvis, acá están los uréteres que están descendiendo en condiciones normales. Y fisiológicamente hay zonas de estrechamiento de los uréteres que se exacerban cuando se da el proceso del embarazo, el crecimiento del feto compresiona a nivel del sacro, sobre todo en el borde inferior del sacro, se comprime más ese uréter, lo cual, miren, condiciona una dilatación de los uréteres, que finalmente condiciona una dilatación de la pelvis y una dilatación del riñón, que se conoce como hidronefrosis. Estos cambios renales entonces se van a manifestar en aumento de la filtración glomerular en un 50%, en una depuración también incrementada de la creatinina y en una dilatación pilocalicial y reflujo vesicoureteral. Hay cambios renales que se manifiestan como disminución de la capacidad de concentrar orina. Hay un aumento del pH urinario, hay una disminución de la actividad bacteriana en la orina, lo cual posibilita un aumento y colonización por gérmenes patógenos que condicionaría también infecciones urinarias, sumados a estos que serían más notable el hecho de la disminución en la respuesta inmunitaria, y en madres gestantes puede haber una recurrencia de infecciones urinarias. ¿Qué cambios renales se dan? Los más evidentes son a la 20ª semana.
donde se presenta 80% de aumento en el flujo sanguíneo renal. Disminuye hasta un 60% en el tercer trimestre. Entonces hay cambios en la creatinina, en la urea, en la glucosa, en los aminoácidos y proteínas y ácido úrico. ¿Y cómo sé estos cambios? Por ejemplo, al incrementar la tasa de filtración glomerular, ¿qué va a pasar? Una disminución de la sangre, una disminución de urea creatinina en sangre, ¿cierto? Entonces, más o menos llega a 0,5 y 9 miligramos por decilitro. El aumento de la filtración glomerular lo que va a hacer es también una disminución de la reabsorción tubular. Entonces, la glucosa ya no se va a reabsorber adecuadamente a nivel del tercio proximal, del túbulo contorneado proximal, lo cual va a hacerse evidente en la orina. La glucosa es una fuente rapidísima para la organización del nivel celular, en la cual podemos incluir a las bacterias para generar proceso metabólico rápido y mantenerse en el tiempo, y generaría una proliferación bacteriana, condicionaría una proliferación bacteriana, que se traduciría en un riesgo de infecciones de tracto urinario. Pues solamente por el cambio de la filtración glomerular. Ahora, por otro lado, ¿qué pasa si la filtración glomerular aumenta a nivel de los aminoácidos y las proteínas? Hay una disminución a nivel de la reabsorción tubular de aminoácidos y proteínas, por lo tanto se puede evidenciar en las orinas, en la orina que se elimina, lo cual se conoce como eliminación de proteínas en orina como proteinuria fisiológica, menos de 500 miligramos por decilitro. Cuando hay más de 500 miligramos por decilitro, ya hay que ver otro foco fisiopatológico. ¿Y qué pasa con el ácido úrico? El ácido úrico disminuye en sangre. Entonces, como les decía, en la preeclampsia, en presencia de hipertensión arterial, los podemos caracterizar si acaso están presentes en sangre. Por ejemplo, si ácido úrico está aumentado en sangre, ya estaríamos con uno de los criterios de preeclampsia, de alteración a nivel vascular, de alteración a nivel hepático, pero también de alteración y daño a nivel renal, lo cual condicionaría un riesgo fetal, incluso de muerte. ¿Y qué pasa a nivel renal con el equilibrio hidroelectrolítico? Los iones sodio-potasio. Les decía que el sistema renina-angiotensina-aldosterona, manejado por la aldosterona, va a regular la presencia del potasio. Al incrementarse la aldosterona, esta aumenta en orina, el potasio aumenta en orina, y si aumenta en orina es porque se ha quitado de la sangre, por lo tanto disminuye en sangre. Ahora, la concentración de potasio puede incrementarse. ¿En dónde? En las mamas, en el útero, en la placenta y en el feto. En realidad, la aldosterona se ve antagonizada por la progesterona, o sea, es contraria a la progesterona. Ahora, el sodio. Cuando aumenta la tasa de filtración glomerular, se va a reabsorber más sodio tubular y eso también está condicionado por la aldosterona. Por lo tanto, va a haber un aumento del balance total de sodio, lo cual el sodio siempre va a jalar agua. Es como que César con su enamorada. Donde está César está su enamorada. César va a ser la sal, su enamorada va a ser el agua. Entonces, cuando hay sodio, César va a jalar constantemente a su enamorada. Por lo tanto, va a haber un aumento de volumen extravascular. También puede haber, cuando el sodio está en mayor cuantía a nivel intravascular, va a incrementarse a nivel intravascular el volumen, lo cual aumenta su excreción en orina del sodio y aumenta la concentración y la concentración plasmática de sodio disminuye. ¿Qué pasa en el equilibrio ácido-base? Acá, dos condicionantes. Primero, puede generarse una alcalosis respiratoria. ¿Por qué? Porque el CO2, cuando hay una mayor ventilación y una mayor frecuencia de ventilación, el CO2 se va a eliminar más rápidamente. El CO2 tiene un comportamiento ligeramente ácido, pero cuando el CO2 se elimina constantemente, va a haber un desequilibrio de la presencia de acidosis con alcalosis, pero como se quita el ácido, se queda a predominio de alcalosis. Y eso es lo que va a pasar. Va a haber una alcalosis respiratoria que, sumado, por ejemplo, a la disminución de la excreción del bicarbonato en sangre, puede llevarse a una alcalosis respiratoria compensatoria o, en todo caso, al incremento de la excreción de bicarbonato, lo cual va a condicionar la presencia de orina alcalina. Todo esto no es sino el aumento de la capacidad de alcalosis. Son puntos claves más fisiológicos que ocurren a nivel renal.
En la piel, también ya para ir terminando, aparecen cambios a nivel de la piel, de las mamas, a nivel del abdomen, aparición del melasma o cloasma en el embarazo, que es estas como si fueran las aletas del murciélago que aparecen en el rostro. Se produce una pigmentación, la línea alba, que es supraumbilical e infraumbilical, como si fuera una raya, una mancha que está apareciendo, la línea bruna, la línea negra. Estos cambios de pigmentación básicamente están en relación con el aumento de la corticotrofina durante el segundo y tercer trimestre del embarazo. Recuerden que les dije, la proopiomelanocorticotropina era una gran molécula que se producía y que a partir del metabolismo enzimático de esta gran molécula se podían encontrar moléculas más pequeñas como la hormona estimulante melanocitos, la corticotropina, entre otras. Y es aquí donde juega papel importante la corticotropina. ¿Qué más? En el tercer trimestre, por distensión, por crecimiento del útero, hay un abultamiento del abdomen, por lo tanto hay una distensión de las fibras musculares que van a condicionar la presencia de estrías gestacionales grávidas en abdomen, a nivel de los músculos, a nivel del muslo, a nivel básicamente del abdomen, ¿no? En nulíparas pueden observarse líneas plateadas, así, relumbrantes, que no son sino estrías previas anteriores, ¿no? A nivel musculoesquelético en general, básicamente con la postura. Si bien es cierto, en una postura normal, en una paciente sin gestación, hay una postura donde el punto de equilibrio es a nivel de la quinta vértebra lumbar, el equilibrio con la curvatura fisiológica adecuada, con la lordosis fisiológica conservada, pero conforme va creciendo el abdomen, la lordosis se va incrementando, va a haber un desplazamiento, se va incrementando la lordosis. Entonces, hay cambios en las articulaciones sacroiliacas, sacrococcígeas, sacropúbicas, que aumenta su desplazamiento, su motilidad, pero que si no son patológicos y se mantienen durante el embarazo, luego del parto, hay una recuperación del centro de gravedad, pero puede haber una alteración a nivel de la postura materna o producir lumbalgias recurrentes, dolores recurrentes que sienten las madres gestantes. Cambios oftalmológicos, hormonales, hay una disminución de la presión intraocular. ¿Por qué? Por el aumento del flujo de la salida del humor vítreo. Hay un aumento del grosor de la córnea, posiblemente por edema, lo que ocasionaría molestias en el uso de lentes de contacto. Claro, la córnea se edematiza y se altera. Hay aparición de manchas rojizas en la cara posterior a la córnea, los usos de Krukenberg, y posiblemente debido a muchos cambios hormonales. En el tracto reproductivo y pared abdominal, en pared abdominal, básicamente por distensión, diástasis de los rectos, separación de los rectos. ¿Qué más? En la glándula mamaria, hay cambios en la trompas uterinas, en el ovario, en el cuello uterino. Hay cambios uterinos bien notables, que solo van a reforzar cuando lleven el curso de ginecología. El agrandamiento del útero se produce predominantemente por hipertrofia e hiperplasia de las fibras musculares existentes, ya que la aparición de nuevas células miometriales es escasa. Participan en el agrandamiento uterino la hipertrofia e hiperplasia, dos mecanismos. Básicamente influencia hormonal y la adaptación al crecimiento del nuevo ser que aloja, ¿no? Cambios en la contractilidad uterina, conforme se va desarrollando el embarazo, incluso en el primer trimestre, hay contracciones no perceptibles, pero posteriormente, a casi cuando está llegando hacia término el embarazo, hay contracciones que los van a ver, como les digo, en gineco y obstetricia, alteraciones, por ejemplo, contracciones de Álvarez, que son muy pequeñas y de baja frecuencia. Las de Bradson y Hicks son las que nos dicen ya más o menos cómo va la contracción para antes del nacimiento. Son de mayor intensidad y menor frecuencia, una contracción cada 60 minutos, que se propaga a una zona uterina, y que en el segundo trimestre esas contracciones pueden ser detectadas al examen bivanual, pero en el tercer trimestre a término estas son más intensas. Hay cambios uterinos, no los van a ver, pero sin embargo tienen que conocerlos, por ejemplo, como el signo de Heber, un reblandecimiento del istmo, más o menos a la sexta y octava semana. Hay signos de Piscacet, crecimiento irregular del útero. Hay signos de Noble y Bulín, el útero globoso y fondo de saco ocupado cuando hacemos la evaluación física, ¿no? Cambios cervicales, hay cambios en el signo de Chadwick, que no es sino la coloración violácea de la vagina que se ve más o menos en la cuarta a sexta semana.
Hay cambios, por ejemplo, el de Udel, que no es sino el oscurecimiento y el reblandecimiento del cuello uterino que se manifiesta en la cuarta semana. Los ovarios, básicamente, durante el embarazo, dejan de producir ovulación y en cambio el cuerpo lúteo persiste funcionando, como dijimos más o menos, hasta las primeras semanas del embarazo. Conclusiones, tienen que responder ustedes ahora como un ejercicio mental a la identificación de los cambios hormonales durante el embarazo, esos cambios hormonales, cómo se manifiestan en cambios fisiológicos en los diferentes órganos de la madre. Referencia bibliográfica, la que se tomó. Listo, chicos. Ahora, gracias por su atención y estaremos en preguntas, dudas. Muy bien. Jorge Arturo Morales nos quiere decir algo. No se le escucha, tiene el micrófono apagado, Jorge. Jorge, tienes el micrófono apagado. No, buenas noches, doctor. No, achancado solo. No, sí, Ya. sí, No. sí estoy Ok, atento a la clase. Gracias, doctor. muy bien. Diego. Sí, doctor, buenas noches. Respecto a lo que inicialmente mencionó, respecto a la resistencia a la insulina, ¿hay la posibilidad de que que la madre en gestación desarrolle síndrome metabólico o si no también hay riesgo de la formación de ateromas debido a la presencia de ácidos grasos libres, así? O, En realidad, la formación de ateromas no es muy frecuente, o sea, tiene que tener un periodo más largo, ¿no? No es inmediato. Lo que sí, la resistencia a la insulina se manifiesta por la condición fisiológica, por la condición de cambios hormonales, pero que no podrían condicionar un síndrome metabólico. Si bien es cierto, en el síndrome metabólico uno de los signos es la presencia de la resistencia a la insulina, sí podría desenmascarar la presencia de síndrome metabólico. No sé si me dejo entender. Por eso que hay, incluso como política de Estado, una evaluación de glucosa, prueba de la tolerancia oral a la glucosa en madres gestantes o incluso en mujeres que quieren embarazarse para ver cómo se da este proceso, porque eso a la larga puede ir alterando incluso la misma condición del desarrollo del feto. A ver, me explico mejor. Si es una madre diabética, de pronto tiene la glucosa incrementada en los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Está incrementado. Esa condición fisiológica es la que va a transmitir al feto. Entonces, inicialmente eso no va a repercutir mucho en el feto, porque la madre está compensando con su producción de insulina. Pero si es diabética, puede ya tener deficiencia de la producción de insulina, por lo tanto, el incremento de glucosa en sangre es altísimo, lo cual condiciona al feto. Condiciona, entre comillas, para bien, porque hace que el feto tenga energía, se desarrolle adecuadamente, alcance un volumen incluso mayor. Pero ¿qué va a condicionar después? Cuando salga, o sea, cuando ya después del parto sale el feto, este tiene que asumir por sí solo esa gran demanda de glucosa. Y para esto, ¿qué va a pasar? Va a tener que apelar a su condición fisiológica ya de su páncreas. O sea, el páncreas, que normalmente debería trabajar a 50, en esta condición fisiológica después del nacimiento trabaja ya a 100. Entonces, hay un mayor riesgo de que ese páncreas, en algún momento, las células del páncreas, se agoten. Entonces, hay un condicionamiento para que a futuro este niño, este feto o este recién nacido desarrolle diabetes. Entonces, ese es un poco, así sintéticamente, a grosso modo, cómo podría correlacionarse. Ok, chicos, aprovechando, gracias. ya digo, con todo gusto. Aprovechando que ya estamos acá, quisiera darles la parte introductoria a lo que corresponde la práctica de esta semana. Antes de nada, chicos, habíamos quedado a las 6 de la tarde. Por equivocación le escribí a César y le escribí a Dora 7:30. Entonces parece que ha habido una confusión, pero felizmente César mandó la información que a más tardar 6:30 y era lo que más o menos habíamos estipulado. A ver, les comento entonces que esta práctica que viene es una práctica para ver dos cosas. Uno, para ver cómo está presente la gonadotrofina coriónica. No la vamos a cuantificar,
pero sí las vamos por lo menos objetivar en el desarrollo de la práctica. 2, el hecho de cómo la gonadotrofina coriónica, siendo una glucoproteína, por lo tanto una glucohormona, es una molécula peptídica que va a tener una similitud estructural y evolutivamente, o sea, incluso evolutiva y filogenética y ontogenéticamente, relación con otras glicoproteínas, como por ejemplo la hormona luteinizante, la hormona folículo estimulante. Tanto es así que incluso puede actuar casi en los mismos receptores parecidos a los de la hormona luteinizante. Tanto que si nosotros, en vez de poner hormona luteinizante para ver lo que es la actividad a nivel de las células de Slaving y las células Sertoli, sobre todo la de Sertoli, se va a dar el mismo evento fisiológico. A ver, les comento rapidito. La próxima semana vamos a hablar sobre esto, el eje gonadal femenino y masculino. Acá quiero que recuerden dos células, en eje gonadal masculino y en femenino. En el eje femenino, lo que ya hemos estado viendo ahorita, cuando se da la ovulación, lo que queda son células que han formado el folículo. Pero en ese folículo hay dos células importantes, la célula de la teca y la célula de la granulosa. Listo, ahí quedamos con esas dos células. En cambio, en el varón, también en el desarrollo testicular, a nivel del eje gonadal masculino, dos células importantes, las células de Leydig y las células de Sertoli. Esas son las dos células importantes. Las células de Leydig, estimuladas L con L por la LH, van a ser responsables de producir tanto la estimulación a nivel testicular, producen espermatozoides, liberación de espermatozoides y la producción de testosteronas, conjuntamente en esas dos células. Entonces, lo que vamos a ver es ese fenómeno, es el hecho de que si nosotros tenemos la gonadotrofina coriónica y ya sabemos que esta gonadotrofina coriónica está incrementada durante el embarazo, vamos a ver que el efecto de esta hormona va a estimular a las células de Leydig y Sertoli para que se liberen los espermatozoides y que éstas sean evidentes. Finalmente, esto es una práctica muy, muy sencilla. Acá el trabajo básicamente es de analizar cómo se da ese juego hormonal. Está bien, voy a hacer la presentación con las diapositivas para que me entienda. Terminando la clase, le voy a enviar la guía de práctica al doctor Díaz y también a Dora o a César. A los dos les voy a enviar para que se los compartan. Ok, si hay alguna pregunta, al final conversamos. A ver, coméntenme si están viendo mi pantalla, por favor. ¿Están viendo mi pantalla? Ahí. Ok. Les comento que esta es una práctica que después de mucho tiempo la estamos realizando. Hemos tratado de protocolizarlo. Es el diagnóstico de embarazo por despermiación. Un poco de historia vamos a ver de esto. Los objetivos, básicamente, identificar y describir un método sencillo, rápido y económico en sistemas biológicos para la determinación del embarazo. 2, determinar y evidenciar la participación de los cambios hormonales en condiciones fisiológicas especiales como el embarazo. Y 3, determinar la evidencia científica y la estadística que demuestre la validez del método de la reacción de Galli-Mainini en el embarazo, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, el contenido temático, una introducción, materiales, el modelo experimental de reacción Galli-Mainini, los resultados, discusión de resultados y conclusiones, así como la referencia bibliográfica. Ha habido muchos intentos de encontrar antes de que la tecnología a partir de los 80 se desarrolle para ver lo que es la prueba de embarazo y determinar con fiabilidad si es embarazo o no. Este artículo, que es del 23, después de una revisión que se hizo, nos evidencia en el tiempo, en la línea del tiempo, cómo se han utilizado primero modelos experimentales y posteriormente cómo se han experimentado ya pruebas más específicas con anticuerpos, ¿no? Inmunológicas, inmunoquímicas, técnicas inmunoquímicas. Pero esto no es reciente, esto viene desde antaño, incluso desde la época egipcia y la época de Grecia, cuando se quería ver si había una mujer embarazada o no. Lo que hacían era verter el contenido de la orina de la mujer con sospecha de embarazo hacia las plantas, y en ese entonces pues no se sabía. Ahora se sabe que las hormonas necesitan para su crecimiento
fitohormonas, y estas fitohormonas podían estimularse con los estrógenos. Entonces, la presencia de estrógenos determinados por que están presentes en la orina de las gestantes podrían condicionar el desarrollo de las raíces. Entonces, cuando veían que después de haber echado orina a la planta florecía, era porque estaba embarazada, pero había que esperar un largo periodo de tiempo para determinar eso. Cuando se descubre la gonadotrofina coriónica, más o menos en la década del 20, de 1920, ya se empiezan a hacer pruebas con animales. Primero, pruebas biológicas con animales. Primero en ratones, luego en conejos y luego en anfibios. En los anfibios usaron dos líneas. La primera línea que consistía en el uso de ranas hembras y la segunda línea de sapos machos. La segunda línea de sapos machos es la que más recientemente, a partir de la década del 40, incluso en la década del 50 al 60, fue una de las pruebas que se usaba y era muy usual ver, por ejemplo, en los consultorios ginecológicos, tener ahí un criadero de sapos machos para hacer la prueba del embarazo. Esto duró más o menos hasta la década del 60, inicio del 70, donde ya se descubren los anticuerpos y se hacen exámenes inmunológicos, se hacen técnicas de inmunoquímica para determinar a través de anticuerpos la presencia de antígenos y de ese modo ya desarrollar a la fecha ya pruebas rápidas de embarazo, ¿no? Nosotros lo que vamos a hacer básicamente es ver esto, lo que ocurría con la prueba de Galli-Mainini, pero lo que me interesa es que desarrollen ustedes el análisis fisiológico, el análisis hormonal de cómo se da este proceso. Hay históricamente muchos, lo que les decía, este es otro artículo, si mal no recuerdo, en el antiguo Egipto lo que buscaban que los granos eran secretados o brotaban cuando la mujer estaba embarazada. Había también desde Hipócrates pruebas con la prueba de la cebolla, la leche de beber, entonces la mujer sentía mal después de beber leche, cuando si se sentía mal está embarazada. Pues en la Edad Media incluso se desarrollaron varias técnicas. En el siglo XIX ya había ya la prueba de la formación de la película de orina, donde se ve la formación de una película pegajosa en la superficie de la orina, y si esto ocurría era que la mujer estaba embarazada, ¿no? Pero eran muy simples esas pruebas en el siglo XIX. Y a partir de la década del 20 hasta el 60, se desarrollaron muchas pruebas, como les decía, en ratas, en conejo, en ranas y en sapos, ¿no? Esas dos líneas con los anfibios. La de las ranas era buscar básicamente que al inyectar orina de una mujer gestante a la zona abdominal de la rana, se podía ver que ésta inducía la ovulación. Pero en cambio, cuando se trabajó con Galli-Mainini, con sapos, la inyección se hacía en la región dorsal, en los sacos linfáticos del sapo, y se inducía a la espermiación, o sea, a la liberación de espermatozoides. Y por lo tanto, que podían evidenciarse esa liberación de espermatozoides a nivel de la cloaca conjuntamente con la orina. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a estimular esa liberación y en un periodo de tiempo corto se puede visualizar. La referencia bibliográfica hace mención de que se puede evidenciar espermatozoides después de la inyección de la orina de la mujer gestante o de la mujer con sospecha de gestación, más o menos a la media hora. Pero lo más óptimo es a las 3 horas. Ahora, Galli-Mainini es un médico argentino que en la década del 40, más o menos el 47, realiza trabajos con anfibios, ya tomando como base lo que ya había anteriormente, no les digo, ya habían trabajado con ranas, ya habían trabajado con conejos, y él se da cuenta de que si se le inyecta la orina de mujer con sospecha de gestación en el saco dorsal, podía ver a las 3 horas hasta las 4 horas que había presencia de espermatozoides. Pero no solamente hizo ese trabajo, para llegar a esa conclusión, él tuvo que hacer múltiples trabajos, primero incluso seccionando la comunicación del encéfalo con la médula, segundo incluso haciendo inyecciones a nivel del abdomen, inyecciones directamente en la vejiga, o sea, usó varios modelos, pero el que finalmente quedó este. Tanto es así que llega a la cumbre
el hecho de que este es un método de bajo costo, un método sencillo, que permite ver si había la presencia de gonadotrofina coriónica y por lo tanto dilucidar de que había un embarazo. Se hicieron trabajos de investigación y esta es una de las primeras tesis que se realizaron en la década de 50 a raíz de este trabajo de investigación. Es un trabajo, es una tesis de diagnóstico temprano de embarazo que se realizó en la Universidad Autónoma de México. Hay muchos otros trabajos también que ya se reportan posteriormente. ¿Qué pasó? Se me quedó atrapado esto. Listo. Entonces, antes de la década del 60, la única prueba de embarazo confiable implicaba inyectar la orina de una mujer en una rana, en una rana africana con garras, un tipo de rana, y ver si la rana había desobado, ¿no? Y eso era lo que se hacía, se inyectaba en el saco dorsal, voy a poner el puntero, en el saco dorsal, y se podía ver si ya desobaba. Ahora, pero ¿cuál es el sustento de esto? ¿Cuál es el sustento fisiológico que quisiera que desarrollen ustedes cuando hagan la práctica? Es la comparación dinámica de los cambios hormonales durante el ciclo menstrual. En el ciclo menstrual, 4 hormonas importantes, hasta 5 hormonas se podría decir, pero de las que están graficadas acá, 4 hormonas importantes. A mencionar, la progesterona, la hormona luteinizante, la hormona folículo estimulante y los estrógenos. ¿Qué tengo que saber de esto? El hecho de que los estrógenos presentan doble regulación. Una primera regulación es una regulación estimulatoria y una segunda regulación inhibitoria. Número 1. Número 2. Tenemos que saber que la progesterona, como ya habíamos explicado durante la clase, no se produce sino hasta después de la ovulación y que tiene 2 momentos de sostenimiento. Un primer momento con la presencia del cuerpo lúteo que produce la progesterona y un segundo momento, si es que hay fecundación, con el desarrollo de los trofoblastos y específicamente del sincito y del citotrofoblasto para producir la progesterona y mantener de ese modo el adecuado desarrollo del endometrio y el adecuado desarrollo de la placenta. Número 3, ¿qué más tengo que saber? Tengo que saber que para que se dé la ovulación, para que la ovulación sea óptima, tiene que darse la formación de picos hormonales. Un pico hormonal importante es el pico de la LH, de la hormona luteinizante, y que más o menos 1 o 24 horas a 36 horas como máximo, a continuación después de ese pico, se produce esta hormona. Veamos este primer gráfico. En este gráfico, imaginemos que es un gráfico de 30 días. Un ciclo menstrual normalmente 28 días, pero lo han prolongado a 30 días. Imaginemos ahora esta línea que está de celeste es la hormona luteinizante. Esta hormona que está de morado es la hormona de estrógenos. Esta que está acá hacia arriba es folículo estimulante y esta que está hacia acá abajo es la progesterona. Ya, empezamos acá el ciclo menstrual. Y acá es el punto medio del ciclo menstrual, más o menos el día 14, el día 17, si estamos hablando de 28 días, el día 14, 30 días, más o menos 15 días. Pero más o menos en promedio, digamos que estamos en el día 14-17. ¿Por qué es importante este día? Porque este día es el día de la ovulación. Pero para que se dé la ovulación, tiene que haber este pico máximo de LH. Para que se dé este pico de LH, tiene que darse un estímulo de los estrógenos. Le decía que el estrógeno tiene 2 momentos. El primer momento estimulatorio. Se da este primer pico de estrógeno y ese primer pico de estrógeno determina la formación de este pico de la FSH y este pico del LH. Este pico en realidad es un pico más alto en el humano, es mucho más alto en el humano. Y este pico altísimo determina o condiciona la ovulación. Entonces, el pico que es la hormona que determina la ovulación es el pico máximo de LH. ¿Estimulado por quién? Por los estrógenos. En un segundo momento, después de haberse dado esos 2 picos, tanto de LH y FSH, el estrógeno lo que va a hacer es un papel inhibitorio. Por lo tanto, el segundo pico de estrógeno hace que se mantenga FSH y LH en niveles basales. Pero en contra de ello, la progesterona, les dije, después de la ovulación, se encuentra sostenida. Si es que no hay fecundación, la progesterona más o menos tiene un tiempo de vida entre 7 a 8, hasta incluso hasta 10 días, dice la referencia bibliográfica. Pero la progesterona, si es que no hay fecundación, cae. Y nuevamente se repite el ciclo menstrual. Pero ¿qué pasa cuando hay embarazo?
Cuando hay embarazo, ¿qué cosa es lo que determina el embarazo? Es la fecundación del óvulo. Eso significa que para que esté el óvulo disponible tiene que haber ovulación. Entonces, hasta esta primera etapa, todo es normal. Todo es normal. Y después de esa etapa, después de la ovulación, cuando hay fecundación, si bien es cierto, LH y FSH caen, se forma un pequeño pico de estrógeno que condiciona ese mantenimiento bajo de LH-FSH. A continuación, se incrementa la progesterona y conjuntamente con ese incremento hace una pequeña caída del estrógeno y el estrógeno se mantiene elevado. Entonces, hay un incremento sostenido de progesterona y estrógenos, como vimos en la clase que dimos en su momento. Estrógeno y progesterona están incrementados a predominio de la progesterona hasta el final del embarazo. Esa es la condición, ¿sí? Ahora bien, la progesterona está condicionada por la presencia del cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo está condicionado por la presencia de la gonadotrofina coriónica. Entonces, la gonadotrofina coriónica lo que va a hacer es condicionar, o sea, mejorar todo el sistema inmunológico, todo el medio del sistema inmunológico para el desarrollo del feto. Pero también la progesterona puede ser utilizada para inducir o mantenimiento del cuerpo lúteo, así como para inducir la ovulación cuando hay manejo para un manejo in vitro de la fecundación. Pero este estímulo por la gonadotrofina coriónica humana puede llevar a generar condiciones fisiológicas inestables en la persona, por ejemplo, cefaleas, dolor abdominal, malestar general, alteración a nivel de la pelvis, abdomen inferior, que podrían traducirse en dolores persistentes. Entonces, cuando hablamos de la gonadotrofina coriónica humana, les decía que es una hormona que pertenece a las glucoproteínas, por lo tanto, esta va a tener glucosa en su estructura molecular. Me pareció un gráfico muy, muy interesante, y esto se lo he publicado en este artículo, que hace referencia a que la configuración de las glucoproteínas va a ser la de presentar dos subunidades, una subunidad alfa y una subunidad beta, adosado a residuos de glucosa y glucosa en sus estructuras alfa y beta. La subunidad alfa es similar para todas las glucoproteínas, a mencionar las más importantes, LH, FSH y hormona estimulante de tiroides. La que hace la distinción, estas glucoproteínas van a ser la subunidad beta. Esta subunidad beta va a producirse en diferentes cromosomas. En el cromosoma 19 se produce la subunidad beta para la LH, la gonadotrofina coriónica humana, la TSH, hormona estimulante de tiroides, y en el cromosoma número 11 para la hormona folículo estimulante. ¿Está bien? Entonces, repito, esta subunidad es la que va a dar la característica a la hormona. En este caso, esta hormona para la gonadotrofina coriónica, esta se va a producir a nivel de ¿dónde? Inicialmente a nivel del trofoblasto, como les dije. Pero no solamente se producen ahí, vamos a ir viendo que se producen en otras zonas. Entonces, tanto la LH como la gonadotrofina coriónica se consideran equivalentes. ¿Por qué? Entre comillas equivalentes, porque se unen al mismo receptor, que es un receptor LH gonadotrofina coriónica humana, que se expresa principalmente a nivel de las gónadas. Sin embargo, ambas hormonas evolucionaron de manera divergente en los primates y se caracterizan por diferencias a nivel genético, molecular y fisiológico. Y eso es lo que vamos a ver acá. Entonces, curiosamente, el receptor de la gonadotrofina coriónica se descubrió cuando se estaba haciendo trabajos muy, muy bonitos. El artículo que está abajo, en la parte inferior, del 2014, hace mención de cómo más o menos descubrieron los receptores de gonadotrofina coriónica. Y encontraron que básicamente estaban en células trofoblásticas neoplásicas, lo que incluso sugirió que tenía un papel importante en la regulación del crecimiento y la invasión, no solo del embarazo, sino también del cáncer, lo que les decía en la clase, que esa regulación del citotrofoblasto y del sin citotrofoblasto, aparte de una regulación vascular adecuada, debe tener un control adecuado de la proliferación celular y de la distribución celular.
Cuando ese control se perdía, podía llegar a esto. Y la gonadotrofina coriónica era lo que hacía, o sea, los primeros trabajos que permitieron encontrar la gonadotrofina coriónica fue en este tipo de células. Entonces, ¿qué más hace la gonadotrofina coriónica? Permite la tolerancia inmunológica y la angiogénesis en la interfaz materno-fetal. También regula la apoptosis. Regula el balance de las células inflamatorias antiinflamatorias con los TOL1, TOL2, TOL1, TOL2, que son moléculas que permiten ser identificadas para un adecuado manejo del sistema inmunológico. Además, permiten un bienestar fetal, regulando la funcionalidad y el fenotipo de las células que participan en viabilizar el desarrollo fetal. A nivel del cuerpo lúteo, la progesterona. Esta es la actividad más conocida de la gonadotrofina coriónica humana. Pero ¿qué características más tiene? Es el hecho que durante la gestación, como vimos en la clase, se incrementa notablemente. Entonces, a las primeras semanas de la gestación ya tenemos concentraciones, por ejemplo, de 9 a 130 miliunidades internacionales por mililitro. O sea, hay concentraciones bajísimas que se alcanzan como máximo a la semana 7 a 12. A la semana séptima a 12ª semana de la gestación se alcanzan niveles altos. Pero en el tiempo, incluso al final del embarazo, de 40 semanas a 41 semanas, se mantienen en niveles altos. ¿Qué más? ¿Qué más se encontró? Se encontró en otro artículo que hacía la revisión, en qué momento podíamos usar la gonadotrofina coriónica humana. Y se encontró que incluso después de la ovulación, más o menos, se da la ovulación y tiene que haber la fecundación. Y la fecundación ocurre en el tercio externo de la trompa de falopio. Y de ahí más o menos tiene que desplazarse hasta el útero en un tiempo más o menos de 5 a 7 días. Incluso en tiempo promedio 6 días. Entonces, una vez que están desplazados hacia el fondo uterino, le quedan 2 días para que esas células del trofoblasto se estabilicen como tales, el nivel celular de este trofoblasto se estabilice, tanto así conjuntamente con su maquinaria enzimática, de tal manera que una vez se ha consolidado en esos 2 días, en estas 24 horas, se puede evidenciar la presencia de gonadotrofina coriónica al empezar, o sea, 8 días después, 8 a 10 días después de la ovulación. Ya se conoce la presencia. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, cuando tenemos 6 días? O sea, si yo acá al final digo, pues ya no se le viene el periodo a la mujer, faltando 6 días para que no se le venga el periodo, en el primer día se puede hacer la prueba de embarazo ultra temprano. Pero ya cuando ya no se le viene la menstruación, en la fecha estimada del periodo, ya es más evidente la presencia de la gonadotrofina coriónica. Y cuando definitivamente, cuando le debe de venir, no viene, ya hay ausencia del periodo, ya la evidencia de gonadotrofina coriónica es más alta. Entonces, ¿qué materiales vamos a usar? Lo que usamos en la práctica es básicamente la orina de la madre gestante. Lo ideal es que esté en el primero o segundo trimestre de gestación y que se tenga esa orina. En la referencia bibliográfica hacía mención a que esta orina incluso puede tener una duración de hasta más de 17 días, porque no se metaboliza rápidamente esta gonadotrofina coriónica. Es viable, han encontrado que es viable. Entonces podemos guardar en 24 horas, congelarlas y no hay ningún problema. Una pipeta, 2 sapos machos y los recipientes o las rejillas para mantener los sapos. Esta pipeta va a servir para poder, primero, ¿qué otros materiales vamos a usar? En realidad los experimentos se han hecho en múltiples especies de anfibios, diferentes tipos. No tengo acá las especies, pero me parece que el gráfico es bien representativo, ¿no? De todo tipo, en diferente postura. Ha habido trabajos en México, ha habido trabajos en España, ha habido trabajos en Argentina, ha habido trabajos en Brasil. Entonces, diferentes tipos de especies han demostrado que es viable este efecto de la gonadotrofina. Sin embargo, hay algunas en las cuales no es. Entonces, ¿cómo debemos de trabajar? ¿Qué materiales? Tenemos un frasco en donde podemos tener al sapo después de la recolección, pero lo importante es cómo caracterizar el sapo macho de un sapo hembra. La característica de un sapo macho es ver el engrosamiento negro en las plantas de las patas delanteras y en la piel ventral del cuello hay un color amarillento, ligeramente rojizo,
y el color del cuerpo suele ser más oscuro que el de la hembra. Leyendo otro artículo, hacía mención a que un asunto más sencillo es que cuando se pone de manera en decúbito dorsal al sapo y se juntan los dos miembros superiores, se les junta, cuando esa juntura hace que comprima más el pecho, es un macho. Si abre los miembros superiores, es una hembra. Inicialmente me pareció algo risorio, incluso como algunos de ustedes están riendo, pero no, en realidad la explicación era que cuando se va a dar la fecundación, creo que ya una red neural incipiente que tienen ellos es que automáticamente cuando se comprimen los miembros inferiores, ellos aumentan la mayor presión, porque cuando están en fecundación, ellos se suben encima de la hembra y en esa compresión presionan la región abdominal para que desove y a continuación se liberen los espermatozoides y ocurre la fecundación externa. Y eso un poco ese reflejo primitivo que tienen estos sapos que han ido utilizando, como les dije, la década del 60 hasta inicio del 70, estas pruebas se usaban con mucha frecuencia en varios países, incluso de Latinoamérica, por el costo bajísimo, por encontrar el material inmediatamente en los lugares distantes y podían hacer esta prueba. Entonces, hacían referencia a eso, ¿no? Cómo yo identifico el macho de la hembra, básicamente, con la capacidad de hacer presión. Y esa presión significaba, al juntar los miembros superiores, generaban presión hacia el pecho. Entonces, ¿preguntas? Entonces necesitamos una mujer embarazada para detectar, básicamente, podríamos detectar en sangre la gonotrofina, pero lo vamos a hacer en orina, sabiendo que hay una variación a lo largo del tiempo de la gonotrofina. ¿Cómo vamos a hacer la práctica? Necesitamos la orina de una madre gestante. Lo ideal, primer y segundo trimestre, lo ideal. Y luego la orina de una de sus compañeras de mesa. ¿Sí? En un recipiente adecuado, tratemos de trabajar ordenadamente, en forma estéril. Tomamos más o menos 10 mililitros y lo inyectamos en el saco dorsal. Saco dorsal. Sí, así como estamos viendo acá. Se sujeta las patitas de atrás, posterior, se inyecta. Y luego tomamos muestras de la cloaca. Ahora vamos a ver cómo se toma esa muestra. Una muestra cero, a los 30 minutos, a los 60 minutos, a los 90 y a los 120. Y esas muestras van a ser llevadas a unas plaquitas para verlas en el microscopio, a un portaobjeto, cubiertas por un cubreobjeto, y los vamos a ver en el microscopio. Teóricamente, ya debemos tener muestras de espermatozoides a los 30 minutos. En la guía de práctica que les voy a facilitar, más o menos está la descripción detallada cómo debemos hacer la secuencia de medición. ¿Cómo hacemos la inyección? Miren, cogemos de las dos patitas posteriores y el saco dorsal es la que está en la región dorsal hacia la parte inferior. En esa zona vamos a hacer la inyección. Y así, o lo podemos coger también de la parte inferior, más o menos a nivel del tórax, de la región lumbar, más o menos, lumbar, dorso lumbar, se puede coger al anfibio y se realiza la inyección con mucho cuidado, siempre protegiéndose, siempre usando guantes. Acá, bueno, esta es una foto de los experimentadores que hicieron en Argentina para lo de Cristiano Maggini. Pero ustedes tienen que trabajar con la protección, todos con mandil, todos con guantes, con mucho cuidado, teniendo la protección adecuada. Miren, con guante, agarrar el sapito en la región dorsal, lo pueden agarrar también de la región dorso-lumbar, presionando, dejando la parte posterior, haciendo la inyección correspondiente, con mucho cuidado. ¿Y cómo tomamos la muestra de la cloaca? Ponemos en decúbito dorsal al sapito y en la zona de la abertura de la región del ano, más o menos con esta pipeta, incrustamos levemente y hacemos la succión. Hay esas pipetas que se aplastan, se mete aplastado y se suelta y succiona inmediatamente. El líquido que se toma, ponerlo hacia hacia la lámina portaobjetos y cubrirla con el cubreobjetos y el microscopio va a estar a disposición. Se acercan con su microscopio y ponen. Entonces lo que hay que hacer es, primero, identificar la orina tanto de la mujer con sospecha de embarazo y la orina de una mujer al azar, que no sabemos, de repente una de sus compañeras la tomamos al azar, no sabemos si está gestando o no está gestando, vaya a ser sorprendente de que las dos no salgan positivas
y la que es su compañera que está al lado sin saber está embarazada, no sabemos. Entonces lo que tienen que hacer es, primero, identificar cada muestra que van a tomar, poner el nombre, poner incluso una marca para poder reconocer a quién pertenece la muestra. Entonces, los resultados. ¿Qué resultado? Una vez que se ha inyectado la orina, acá hace referencia a un trabajo, este trabajo de acá, pero que ellos lo visualizan en 48 horas, lo vamos a ver en 30 minutos. Ellos visualizan en el recipiente que tienen que si hay en la orina espermatozoides o hay óvulos, en el caso de ranas, en el caso de sapos, si hay espermatozoides, la prueba era positiva, o sea, está embarazada. Y si es que no hay espermatozoides o no hay óvulos en el caso de ranas, la prueba es negativa, no hay embarazo. El asunto es sencillo, incluso se valora a nivel histológico. De Robertis, ¿quién no ha leído ese librito de biología molecular de Robertis? De Robertis es uno de los que ha participado en el desarrollo de este modelo experimental. Determinó, con la ayuda de Galli Mainini, que la gonadotrofina coriónica actúa sobre las células de Sertoli ubicadas en testículos, expulsando espermatozoides en los sapos. Ahora, ya conocemos, ¿cómo hacemos la discusión? Primero, la discusión se hace de los resultados. La discusión no es simplemente, no, se le puso al sapito en el saco dorsal. Ese es el procedimiento. Lo que tienen que hacer es, ¿cómo es la explicación fisiológica de ese fenómeno? Y la explicación fisiológica de ese fenómeno, ya en parte se los dije, es la liberación de espermatozoides por estímulo de la gonadotrofina coriónica, que más o menos que tiene una actividad fisiológica similar a la hormona luteinizante, actuando sobre receptores específicos y determinando eso. Y conociendo que la gonadotrofina coriónica es una hormona que se produce durante el embarazo, generada por el trofoblasto, que se va a dar a nivel de la implantación en estado de mórula blástula, incluso blástula, o sea, las células trofoblasto, que llegan hacia el útero. Ahora ya se tiene este tipo de modelos que también es medir la gonadotrofina coriónica, pero acá utilizando ya anticuerpos. Esto lo pueden conseguir en cualquier farmacia y el principio de estas pruebas no es sino teniendo la muestra de orina, utilizar anticuerpos para reconocer la gonadotrofina coriónica y tener primero una respuesta positiva y un control, una ventana control. En esta primera respuesta es lo que se valora que hay unión del anticuerpo específico con la gonadotrofina coriónica y si es que esta unión se da, la respuesta es positiva. Para verificar esa respuesta hay un control de ventana, verificando nuevamente la unión de la hormona con su anticuerpo específico. Entonces, ¿qué tenemos que ampliar más en la discusión de resultados? En realidad, esta prueba, si bien es cierto, es solamente, inicialmente fue creada para el embarazo, sin embargo, se ha visto en otros trabajos de investigación que los niveles de la subunidad beta de la gonadotrofina coriónica, porque es la subunidad beta la que va a dar especificidad a la hormona, puede servir para caracterizar la amenaza de aborto, para ver un aborto incompleto, para ver un embarazo ectópico, cuando los niveles son bajos y cuando los niveles son altos, para identificar básicamente la mole en el embarazo o la presencia de embarazo múltiple. Eso es lo que tienen que revisar, a eso tienen que extrapolar sus resultados que han obtenido. Entonces, como conclusiones finales, diremos que la reacción de Galli Mainini es sencilla, rápida y económica, da un margen de seguridad que supera cualquiera de las reacciones que hasta ahora se ha usado en sistemas biológicos. Número 2, es positiva durante todo el curso del embarazo y la precocidad de la reacción se sucede del hecho que se puede hacer diagnóstico de embarazo incluso con 10 días, incluso hasta con 8 días, y aún menos de amenorrea, evidenciando la actividad hormonal durante el embarazo. Y 3, la evidencia científica y la estadística del doctor Galli Mainini ha demostrado que da el 1% de error en los casos positivos y 0% de error en casos negativos. Entonces, es una prueba fiable que hasta tal vez les va a ser de utilidad cuando ustedes se vayan a hacer su serum y no tengan los anticuerpos monoclonales o los anticuerpos para hacer la prueba de embarazo. Pero hay que aprenderlo a hacer. Pero el aprendizaje no solamente es a manejar los animalitos, sino el aprendizaje tiene que ser con ese razonamiento fisiológico y con el entendimiento del juego hormonal que se está dando. Esta es la referencia bibliográfica que hemos usado para ya una vez protocolizar esta práctica. Como les digo, es una práctica que se está haciendo después de muchos años,
muchos años, recién lo estamos protocolizando, pero bueno, iremos afinando más cosas respecto a la práctica. Muy bien, chicos, gracias por atender la clase y la presentación de las prácticas. Entonces estoy atento a sus preguntas, chicos. Si tuvieran preguntas, con todo gusto, algo que les pueda explicar. Yo sé que algunos de los doctores de práctica se han conectado también, porque se les ha invitado. Y si tuvieran cualquier duda, con todo gusto, chicos. Muy bien. Hemos comprado el tiempo que más o menos habíamos estimado. Iremos haciendo las coordinaciones para las presenciales en las semanas que nos queda. Ya nos falta poco. Y bueno, estaremos en comunicación, chicos. Gracias por su atención y por su tiempo. Nos comunicamos. Gracias a usted, doctor. Muchas gracias. Doctor.